Hola, soy Carlos Montero Rocher. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. Para la gran mayoría, la muerte debería poner fin a la historia, el final del viaje, al menos en este mundo. Y también para muchos supone el descanso eterno. ¿O no? Según haya sido tu vida o lo famoso e importante que hayas sido. Y no hablo de personas que hayan alcanzado la inmortalidad en nuestros recuerdos, personas como Mozart, Einstein, Pasteur, estrellas del rock, incluso de fútbol o de otros deportes. Y tantos hombres y mujeres que, a pesar de haber fallecido hace muchos años, continúan vivos en el recuerdo de la sociedad por lo que hicieron en vida, sea bueno o sea malo. Pero en alguno de estos casos, la muerte de estas personas no es el final del viaje, ya que sus cuerpos no logran el descanso merecido. Y es que cuando la fama se convierte en mito, el cuerpo puede llegar a ser profanado. Porque sí, hoy en el Expediente Cero vamos a hablar de famosos cuyos cadáveres fueron profanados. Y hay alguno que estoy convencido que os sorprenderá y mucho. ¿Quieres conocer esta truculenta historia? Pues dentro intro y empezamos. Empezamos nuestra lista de cadáveres famosos profanados con uno de los mayores compositores que ha dado la historia, Ludwig van Beethoven. Beethoven, nacido en 1770, fue un compositor de Bonn, Alemania, y podría decirse que redefinió la música clásica. A pesar de perder su audición progresivamente, fue capaz de componer obras eternas como la Novena Sinfonía, entre otros. Su vida estuvo marcada por la lucha interna, la rebelión artística y un compromiso profundo con el ideal humano. En 1827, a los 56 años de edad, Beethoven murió a causa de una enfermedad prolongada. En 1863, 36 años después de su muerte, su tumba fue exhumada para ser trasladado su cuerpo, y durante esa operación de traslado, fragmentos de su cráneo y dientes fueron retirados por científicos, aparentemente sin registro ni autorización familiar. Uno de estos científicos, Franz Romeo Seligmann, conservó estos restos que luego pasaron por líneas de herencia familiar. En 2023, dichos fragmentos fueron donados a la Universidad Médica de Viena para análisis genéticos y forenses, y confirmaron su autenticidad. Pero a pesar de lo valioso que este hallazgo culturalmente representa, que estos restos, el caso generó debate ético. ¿Puede investigarse un fragmento de un genio sin su consentimiento o sin el consentimiento de su familia? ¿Dónde empieza el estudio académico y termina el coleccionismo morbosamente privado? Eso es un debate que no nos corresponde a nosotros. Pero no me negaréis que en el caso de Ludwig van Beethoven, el hecho de que científicos robasen parte de su cuerpo es súper llamativo. Sin embargo, no fue el único famoso, la única personalidad famosa que sufrió este tipo de expolios post-mortem. El siguiente en la lista yo creo que os va a sorprender un poquito, porque se trata de Charles Spencer Chaplin, nuestro querido Charlie Chaplin, nacido en Londres en 1889, y que, al igual que el anterior protagonista, en este caso en el cine, que era su mundo, revolucionó el cine con su personaje El Vagabundo. Desde su infancia en hogares tutelares hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XX, Chaplin combinó comedia física con crítica social en películas como El Gran Dictador y Tiempos Modernos.
Se instaló en Suiza durante sus últimos años cultivando privacidad y una vida alejada de Hollywood y del cine. Pero a pesar de ese retiro, su fama no disminuyó. El 25 de diciembre de 1977, la vida de este genial actor se apagó y fue enterrado sin ostentación en Corsier-sur-Bebey. Sin embargo, el 1 de marzo de 1978, su tumba fue profanada. Los autores de ese robo post-mortem fueron Roman Wardas y Gansho Ganev, quienes lo desenterraron con una idea execrable: la de extorsionar a su viuda Ona para pedir unos 600.000 francos suizos. Sin embargo, la viuda se negó rotundamente a pagar ningún rescate por el cuerpo de su marido muerto, argumentando que su esposo, yo creo que sin ninguna duda, lo consideraría ridículo. Durante 5 semanas, la policía suiza monitorizó cabinas telefónicas y simuló negociaciones, incluso disfrazándose de personajes como choferes, para dar con los ladrones de cadáveres que tenían los restos de Chaplin. Finalmente, hallaron el ataúd enterrado en un campo de maíz cercano. Chaplin fue reinhumado bajo una losa de hormigón reforzado, con una escritura que decía: «Aquí no volverás a molestar». Roman Wardas, uno de los profanadores, recibió como castigo una pena de trabajos forzados, mientras que a Ganev se le interrumpió la condena. Años después, ambos escribieron cartas de disculpa que Ona aceptó. Esta historia inspiró la película The Price of Fame, El precio de la fama, en 2014. Un recordatorio escalofriante de que incluso el silencio mortal puede ser violado con un escándalo. De Albert Einstein poco hay que decir en vida, poco que no se haya dicho ya, al igual que de Chaplin y de Beethoven. Nacido en Alemania en 1879, Einstein cambió la teoría de la física en el siglo XX con su teoría de la relatividad, y por lo cual recibió un premio muy importante, el Premio Nobel de Física en 1921. Además, era un pacifista convencido. Pasó sus últimos años en Princeton, Estados Unidos, huyendo de la persecución del nazismo. Y a su muerte pidió ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en secreto para evitar idolatrías. Pero algo falló. Y es que cuando en 1955 el científico murió, ocurrió algo que daría mucho que hablar. Aunque se había opuesto a la profanación de su cuerpo o su mente, durante su autopsia el patólogo Thomas Stolz Harvey extrajo su cerebro sin consentimiento familiar a la 1:15 de la mañana del 18 de abril de 1955. Y no solo hizo eso, sino que también retiró los ojos, regalándoselos a su oculista de cabecera. Harvey preservó el cerebro en celuloide, lo cortó en unos 240 fragmentos y compartió muestras con colegas suyos, con otros científicos. Durante décadas este forense transportó el cerebro de Einstein en cajas de sidra o incluso lo llevó a Kansas, donde perdió la licencia médica en 1988. Os podéis imaginar que por prácticas médicas poco éticas. Se mudó con los frascos a Lawrence, Kansas, y convivió con el poeta William Burroughs, quien dijo que podía mostrar un fragmento de Einstein en cualquier momento. En 1978, el periodista Stephen Levy redescubrió los frascos que contenían los restos del cerebro del científico, fragmentos que fueron distribuidos entre museos como el Mutter Museum y laboratorios de Estados Unidos. Actualmente cerca de 170 piezas regresaron al Princeton Medical Center, pero el resto se desconoce. Y sí, el cerebro de Einstein fue analizado y estudiado quizá en busca de la sabiduría que tuvo este genio de la física, y estudios en revistas prestigiosas afirmaron haber encontrado elementos significativos como pliegues cerebrales poco comunes, pero sin una base científica sólida que indicase que esas características cerebrales fueran la causa de su genialidad. Y aunque os parezca difícil de creer, la familia accedió retroactivamente a que se conserven en estos institutos y museos los restos del cerebro de Einstein, pero eso sí, con una condición:
solo para su uso en investigaciones científicas serias. Este caso, al igual que el de Beethoven, plantea un dilema. ¿Es el cerebro de un genio patrimonio humano o propiedad científica? Ahí ya que cada cual saque sus propias conclusiones. Los políticos, los líderes mundiales, a menudo son objeto de admiración hasta el punto de querer siempre tener por parte de ciertas personas algún tipo de reliquia o de objeto que perteneciese a ellos en vida. Más o menos lo que ocurría también con las reliquias religiosas de algunos santos o incluso de Cristo. Y esto es lo que pasó con Eva Perón. Eva Duarte de Perón nació en 1919 y fue una actriz y ferviente líder política argentina. Y tras casarse con Juan Perón y ejercer como primera dama, se convirtió en el símbolo de las clases populares argentinas. Murió de cáncer cervical a los 33 años en 1952, siendo embalsamada para exhibición pública. Por cierto, fue embalsamada por un médico español, Pedro Barra, quien hizo un trabajo excepcional y del que hablaremos en otra ocasión. Tras el golpe militar de 1955 en Argentina, su cuerpo fue secuestrado. Desapareció por 16 años en una odisea clandestina. Fue enterrado bajo el nombre falso de María Maggi en Milán y pasó por depósitos militares secretos. En 1971 sus restos fueron enviados a España para entregárselos a su esposo Juan Perón, quien se encontraba allí exiliado. En 1976 regresó a Argentina para ser enterrada en Recoleta, bajo una cripta extremadamente reforzada. El entierro final fue vigilado como si se tratara de un símbolo político incombustible. El robo y posterior periplo del cadáver de Eva Perón dio pie a varias leyendas. Surgieron rumores sobre abusos, creación de réplicas de cera e incluso necrofilia emocional por parte de los embalsamadores. Estas versiones provienen de la novela Santa Evita, aunque no hay pruebas concluyentes. Sin embargo, alimentaron el mito de una figura política cuya mortalidad fue manipulada incluso por quienes la odiaban. Pero si extraño resulta esta profanación de una líder, de una primera dama argentina, no es menos sorprendente que su marido, su viudo, Juan Perón, sufriera lo mismo que su amada Evita. Y es que el marido de Evita, Juan Perón, figura central de la política argentina, nacido en 1895, fue militar y 3 veces presidente de esta nación. Lideró el llamado peronismo, movimiento que supuso una división social feroz en Argentina. Fue un hombre de poder que dejó una huella imborrable en su país. Pero el 29 de junio de 1987, 13 años después de su muerte, ocurrida en 1974, su tumba en el cementerio de Chacarita fue profanada. Los ladrones sustrajeron sus manos, su gorra militar, su sable y una carta escrita por su esposa Isabel, con quien se había casado tras enviudar de Evita. Estos ladrones exigieron un rescate de $8 millones al Partido Justicialista, firmando como Dr. Hermes Ley y los 13. La investigación reveló que no hubo rastros de violencia en las cerraduras del panteón donde reposaba Juan Perón, ya que se accedió con llaves internas, y lo que sugiere una complicidad institucional. Finalmente, tras una investigación, el caso fue archivado en múltiples ocasiones sin lograr resolverlo. Y aunque muchas cosas se recuperaron, las manos del líder político argentino jamás aparecieron. Este atentado simbólico buscó descabezar el mito de Perón. Sin manos, se supone, su poder ritual se desmaterializaba. Nadie reclamó las manos, eso es verdad, y el misterio persiste como una metáfora del vacío del poder secular. Hemos visto ya 5 cadáveres de famosos que fueron profanados, y en el comienzo de esta entrega os he comentado que uno de los integrantes de esta lista de cadáveres famosos, profanados, os iba a sorprender, y me vais a permitir que me siga manteniendo en lo dicho. Y es que el último
el último de esta lista, el sexto, os va a sorprender. Y es que si os hablo de Alfred Hawthorne Hill, seguramente ese nombre no os diga nada. Pero si os cuento que tras este nombre se encuentra el actor conocido mundialmente como Benny Hill, seguro que ya muchos le ponéis cara. Pues sí, el cuerpo de Benny Hill también fue profanado. Benny Hill nació en 1924 y, por si no lo sabéis, si hay gente que no lo sabe, fue un comediante y un showman británico famoso por sus chistes visuales, sketches musicales y humor físico que ofrecía a los espectadores en un programa que se llamaba The Benny Hill Show, programa que alcanzó audiencias globales. Pero a pesar de su éxito vivió de forma austera, prefiriendo la privacidad a la ostentación. Benny Hill falleció el 20 de abril de 1992 en su apartamento de Londres. Pese a que su fortuna estaba estimada en 7,5 millones de libras esterlinas, vivía modestamente, lo que destapó rumores que afirmaban que dicha fortuna se encontraba escondida en alguna parte. Quizás se la había llevado a la tumba, quién sabe. Lo cierto es que esa posibilidad se convirtió en una auténtica leyenda urbana que se fue haciendo cada vez más grande como si de una bola de nieve se tratase. Y eran muchos los que afirmaban que, en efecto, el cómico se había hecho enterrar, igual que un rey medieval, rodeado de joyas y dinero. Ante esto no es de extrañar que alguno pensase en la posibilidad de averiguar si aquello era cierto, y de paso encontrarle un buen hogar a la fortuna de Benny Hill. Así que en octubre de ese mismo año, su tumba en el cementerio de Hollybrook, en la localidad de Southampton, fue profanada. Los ladrones creyeron que había sido enterrado con joyas o dinero y rompieron el ataúd, pero no hallaron nada porque simplemente no había nada que valiese la pena entre los restos del pobre Benny Hill. La tumba fue sellada de nuevo ese mismo día con una losa de hormigón de casi 30 centímetros de grosor, como si fuera un escudo protector permanente. Tras este macabro suceso, sorprendentemente no hubo ni arrestos ni hallazgos adicionales. Este caso, concretamente el de Benny Hill, revela la tensión entre fama y rumor. Una figura profundamente privada sufrió una profanación simbólica por una leyenda urbana sin ningún fundamento. Pero, tras ver esta lista de 6 cadáveres profanados, cadáveres de famosos, surge la duda de saber qué motivos pueden llevar a profanar un cadáver, en este caso famoso. Existen varias variantes, como la posibilidad del beneficio económico, como en el caso de Chaplin, con el que intentaron extorsionar a su viuda, o Benny Hill, ya que se creía que éste guardaba un tesoro entre su ataúd. En otros casos, encontramos patrones que responden al fetichismo intelectual o cultural, como en los casos de Einstein y Beethoven, cuyos cuerpos querían ser convertidos en auténticas reliquias. Otro factor a tener en cuenta es el control político, que encontramos en los casos de Eva Perón y de Juan Perón, asesinados simbólicamente con mutilación post-mortem. En todos los casos expuestos hay un elemento común: la ausencia de consentimiento póstumo. Vamos, que es un crimen. En todos los casos, las figuras no aceptaron que sus cuerpos fueran usados o exhibidos tras la muerte. Cada caso abre interrogantes sobre autonomía post-mortem, propiedad del cuerpo y el límite ético de la investigación. ¿Es lícito investigar la muerte de un genio sin su permiso? ¿Debe un cuerpo político seguir siendo objeto de obsesión? ¿Es el rumor un daño eterno? Que cada cual saque sus propias conclusiones. La fama, según se mire, puede tener cosas muy buenas, pero también no tan buenas. Es frecuente escuchar casos de personas que han alcanzado gran fama, pero que han acabado afectados debido a la falta de intimidad. Otros han sufrido el acoso de admiradores que en algunos casos puede incluso ser peligrosos, y en otro la fama les sigue siendo molesta, incluso muertos. Tal vez lo más poderoso de estos relatos no es la muerte, sino la forma en que la fama continuó afectándoles. Desde el ataúd de Chaplin hasta el cerebro de Einstein, pasando por los restos de Beethoven y los cuerpos políticos secuestrados.
hasta un cómico como Benny Hill. La muerte no garantizó el descanso eterno. Espero que os haya gustado esta nueva entrega del Expediente Cero. Si te ha gustado, te invito a que le dejes un like y que si no lo has hecho ya y te apetece, pues te suscribas al canal y así podamos conocer juntos más historias como esta. También te invito a que dejes tus comentarios sobre lo que te ha parecido esta historia, tus impresiones, tus opiniones. Y por mi parte, nada más. Agradecerte de nuevo tu compañía y te espero pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero.